Capítulo 7. El fundamento. Pero el justo tiene cimiento eterno. Proverbios 10:25. Antes de volver a nuestra alegoría de Afabel para tratar los juicios y recompensas de egoísta y caridad, repasaremos lo que vimos en los últimos 3 capítulos. Recordemos el siguiente pasaje de las Escrituras que mencionamos en el capítulo 4. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el juicio eterno. Hebreos 6:1 y 2. Al no tener un firme fundamento o cimiento en las verdades del juicio y el castigo eternos, no podemos edificar una vida sana y apropiada en Cristo. Podríamos compararlo con tratar de progresar en su educación sin tener las herramientas básicas que se adquieren en la escuela primaria, como la capacidad para leer. ¿Por qué es así esto? Al estudiar con atención los evangelios, observará que Jesús habló del infierno y lo describió con mayor detalle de lo que hizo con el cielo. Lo hizo para plantar en nosotros un fundamento, el temor de Dios. Va aquí un ejemplo. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 12:35. Sus palabras fueron fuertes y precisas. Al obtener y mantener buen entendimiento del juicio y el castigo eterno, en nuestros corazones se planta y mantiene firmemente el temor del Señor. Permítame explicarlo. Solo Dios puede emitir la sentencia a pasar la eternidad en el infierno. Lo que hayamos dicho en secreto será puesto de manifiesto bajo la luz de su gloria el día del juicio. Y no solo nuestras palabras, sino nuestros motivos, actitudes y obras serán manifestados. El temor de Dios nos mantiene siempre conscientes de que nada puede ocultársele, ni siquiera lo más secreto, y nos hace saber que nada escapará a su juicio y que su juicio es justo. Si nos falta este entendimiento, podemos engañarnos, creyendo que Dios pasa por alto, o incluso que no ve la desobediencia, y nos confortamos en una misericordia no bíblica que no existe, como lo hicieron engañado, corazón flojo y doble vida. Podemos convertirnos con toda facilidad en una de esas muchas personas que en nuestros días se apartan de la firme devoción para inclinarse a la desobediencia. Quienes carecen de este fundamento, de seguro caerán en el temor del hombre, y en última instancia es sabido que servimos a aquel a quien tememos. Si tememos a Dios, le obedeceremos aunque estemos bajo presión. Pero si tememos al hombre, nos rendiremos al hombre, especialmente si estamos bajo presión, buscando entonces lo que beneficie y satisfaga nuestros placeres o deseos carnales. Entregarse a la carne en última instancia lleva a graves consecuencias. Por lo tanto, si nos falta el entendimiento consciente del juicio y el castigo eternos, nos falta una cierta medida del temor del Señor, porque los juicios de Cristo son de hecho un aspecto del temor del Señor. Pablo lo dice de esta manera: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5, 10 y 11. No se estaba refiriendo al gran trono blanco del juicio al que Jesús hizo referencia en el versículo previo, en el que las personas serán sentenciadas al infierno, sino al juicio del creyente, que comenzaremos a ver en el próximo capítulo. Sin embargo, note que Pablo equipara el estrado del juicio de Cristo con el temor del Señor, aunque eso también podría referirse al trono blanco. De hecho, en el versículo antes mencionado, llama al tribunal de Cristo el temor del Señor. El punto aquí es que no podemos separar el temor del Señor del juicio, y que el temor del Señor
sea la clave para una vida saludable. Escuche lo que dice el profeta Isaías. Él será la seguridad de sus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Isaías 33:6. El temor santo es la clave de un fundamento o cimiento seguro en Dios. Recuerde que en los capítulos anteriores, Jesús predijo a la multitud que habría quien hiciera cosas milagrosas en su nombre, pero que luego sería expulsado al castigo eterno. No sorprende que de inmediato diera las causas de esta caída, el fundamento. Estas personas construirían sus vidas sobre una creencia y una idea que no soportarían las tormentas de la vida. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. El seguro fundamento de Dios, el temor del Señor. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7, de 24 al 27. Quienes han perseverado hasta el final habrán podido soportar las tormentas a causa de su cimiento firme. El temor del Señor es ese cimiento. Nos brinda estabilidad. Es un almacén de las riquezas de Dios. Su salvación, sabiduría y conocimiento están ocultos allí. Temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Es tener miedo de Él? No, en absoluto. Porque, ¿de qué modo podríamos tener intimidad con el Señor, que es su más profundo deseo, si le tuviéramos miedo? Dios vino a revelarse a sí mismo ante Israel, a tener con ellos la comunión que tenía con Moisés, pero ellos se alejaron, negándose a estar con él. Moisés le dijo al pueblo: «No temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis». Éxodo 20:20. Observe que estas palabras suenan tan parecidas que podrían contradecirse, pero Moisés está haciendo una diferencia entre tener miedo y sentir temor de Dios. Hay una diferencia. Quien tiene miedo de Dios tiene algo que ocultar. ¿Recuerda lo que hizo Adán cuando desobedeció en el huerto? Se ocultó de la presencia del Señor. Por otro lado, quien teme a Dios teme alejarse de Él. Escapa la desobediencia. El temor del Señor es honrar, estimar, valorar, respetar y reverenciar a Dios por sobre todas las cosas y personas. Lo que le importa a Dios nos importa a nosotros. Lo que a Él no le importa tampoco tiene importancia para nosotros. Cuando tememos a Dios, temblamos ante su palabra, lo cual significa que le obedecemos al instante, aunque no tenga sentido, aunque nos duela, aunque no veamos los beneficios, y hasta el final. Sí, entonces la manifestación del temor del Señor es la obediencia a su palabra, caminos o leyes. Las Escrituras nos dicen que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Podríamos decir que es el cimiento de la sabiduría. La sabiduría de la que hablaremos en los siguientes capítulos es el conocimiento y la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Quienes toman malas decisiones bajo presión carecen de sabiduría, y la fuente de la sabiduría es el temor del Señor. Las Escrituras nos dicen que nuestras vidas pueden compararse con la construcción de una casa. Primero viene el cimiento, y luego la estructura. Leemos: «Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará». Proverbios 24:3. Si estamos edificando nuestras vidas con la capacidad de tomar las decisiones correctas, entonces edificaremos una vida sana que podrá presentarse con confianza ante el tribunal de Cristo. El principio, fundamento o cimiento de esta sabiduría es el temor de Dios.